Damos inicio al curso de Administración Turística y Hotelera 1 y vamos a aperturar la guía de estudio número 4. Para esta guía de estudio vamos a estar hablando de un tema nuevo, vamos a hablar de las áreas funcionales de la empresa. Cuando hablamos de las áreas funcionales, estamos hablando de que es importante e indispensable que la empresa maneje un sistema interno organizativo de tal modo que integre algunas áreas, algunas funciones, actividades, responsabilidades, departamentos, subdepartamentos, qué sé yo, personal dentro de esta para lograr pues un desarrollo, para lograr que la empresa sea productiva o que la empresa sea funcional. Es importante entonces que se establezca o que se estructure un diseño adecuado para lograr el buen funcionamiento. Cuando acá nos habla, bueno, el concepto nos dice áreas funcionales de la empresa y dice es el conjunto de funciones, actividades y responsabilidades realizadas en un departamento o área de la organización. Entonces, cuando la empresa organiza o estructura de una buena manera eh, cómo va a estar conformada internamente, es decir, por departamentos, subdepartamentos, personal en general. Entonces, la empresa logra, a través de esa buena estructuración, logra asignar funciones, actividades y responsabilidades a cada uno de los que integran los distintos departamentos. Y entonces es ahí donde se logra la productividad. Entonces, vamos a ver a partir de aquí algunos aspectos muy importantes para poder ver ese conjunto de funciones, actividades y responsabilidades y lograr entonces así esa productividad. Dice, en las empresas se agrupan las labores en áreas funcionales a través de la aplicación de técnicas de organización. Si recuerdan anteriormente en la guía número 2, estuvimos hablando de qué es la organización como proceso administrativo. Y hablamos que la organización está dentro del proceso de la organización, perdón, encontramos la división del trabajo. Dentro de la división del trabajo encontramos la jerarquización, la departamentalización y la descripción de funciones. Entonces, es importante que se sepa, como dice, jerarquizar, es decir, definir líneas de mando, líneas de autoridad. Departamentalizar es distribuir en departamentos, subdepartamentos, áreas o subáreas a la empresa en general. Y descripción de funciones, dice, es decir, asignar tareas o responsabilidades que deba cumplir cada uno según el departamento, según el área o el puesto que se le ha asignado. Entonces es muy importante que se trabaje a través de la organización. Y al momento de trabajar a través de la organización, entonces se puede delimitar funciones, se puede atribuir responsabilidades, se puede definir cómo estará esa estructura o cómo será ese diseño o esas líneas de mando que se estarán viendo, que se estarán conociendo dentro de la empresa. Entonces son algunos aspectos sumamente importantes que nosotros debemos conocer respecto a lo que es a lo que son las áreas funcionales de la empresa. Entonces dice, para presentar las áreas funcionales y delimitar funciones, responsabilidades y jerarquías, se utilizan los organigramas o gráficas de organización. Y recuerde que ya en el curso de técnicas de funcionamiento estuvimos hablando de que era un organigrama. Entonces usted me comprende ya bastante bien el tema de qué es un organigrama. Y dice, acá hay un breve concepto y dice la representación gráfica o esquema de la forma en que está estructurada la organización. Recuerde que hablamos que hay organigramas verticales, horizontales, mixtos, hay organigramas circulares, funcionales, entre otros, pero en sí pues es el esquema y ese esquema nos muestra esa jerarquía, nos muestra o nos da a conocer esas líneas de mando dentro de la estructura de la empresa. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos y manejemos este punto. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de las áreas funcionales, aquí vamos a ver algunas de las que son sumamente importantes, ¿sí? Vamos a conocer cuáles son las que deberían de estar como base dentro de la estructura de la empresa. Voy a minimizar acá para que las puedan ver todas. Y entonces nos habla, bueno, voy a minimizar un poco más. Ahí está.
Nos está hablando de 7 áreas. Toda empresa tiene que tener personal, finanzas, administración de materiales, producción, mercadotecnia, sistemas y staff. Entonces, al integrar estas 7 áreas, entonces vamos a lograr la productividad, vamos a lograr que la empresa esté bien enfocada, que la empresa esté bien organizada. Por eso es que está hablando de las áreas funcionales, es decir, lograr esa organización, lograr esa estructura dentro de la empresa y para poder hacer esto, vamos a conocer antes cuál es la importancia, por qué se tienen que integrar las áreas funcionales o por qué es importante mantener la organización a través de las áreas funcionales. Entonces dice, punto número uno, a través de estas se logran los objetivos de la empresa. Mire, pues, cuando se tiene bien estructurada una empresa, es decir, se tienen bien definidos los departamentos, cuáles serán las responsabilidades, qué tareas, qué funciones debe cumplir la persona, entonces, vemos que hay resultados positivos y por ende, entonces, como dice ahí nuestro material, se alcanzan los objetivos. Recuerden que un objetivo es qué es lo que se espera, qué es lo que se pretende obtener o hacia dónde es que se pretende llegar o lo que se quiere alcanzar a través de lo que se esté realizando. Entonces, es muy importante que se tenga definido ese qué quiero a través de diversos procesos, sí, pero ¿qué es lo que estoy buscando? Y a eso responden los objetivos, a ese qué es lo que se quiere alcanzar. Entonces, ese es el punto número uno. A través de tener una buena organización a través de los departamentos, el personal y las áreas, entonces se logra o se alcanzan los objetivos. Punto número dos, y dice, su existencia permite una mayor eficiencia y eficacia. Recuerde que estos dos términos ya se los expliqué en la guía número uno. Y la eficiencia responde a hacer las cosas bien, sin invertir tanto recurso y con la máxima calidad. La eficacia responde a hacer, como decimos nosotros en el buen chapín, ¿verdad? Ustedes rápidos, a hacer las cosas lo más pronto posible, lo más, nosotros utilizamos algunas otras palabras, ¿verdad? Ustedes, pero la eficacia responde a ser bastante productivo, o sea, tener resultados y en un tiempo récord, a eso responde la eficacia. Entonces aquí está diciendo, su existencia permite una mayor eficiencia y eficacia, es decir, su existencia permite que se hagan las cosas bien, bien hechas, sin tanto recurso y sin perder tanto tiempo, promovida por la especialización, la cual elimina la duplicidad de esfuerzos y facilita la optimización de recursos. Es decir, que cuando se han definido bien cargos o puestos, cuando se ha asignado bien al trabajador en un área específica, acorde a sus habilidades y destrezas, acorde a la capacidad que éste tiene, entonces se logra la especialización y entonces se logra la optimización, es decir, el aprovechamiento del recurso. ¿Qué recursos? Recuerde que hablamos que la administración tiene 3 recursos, que son el económico, humano y material. Entonces se sabe utilizar lo que se va a involucrar para realizar las diversas actividades. Punto 3. Delimita funciones y jerarquías. Cuando hay una buena estructura organizativa, cuando se ha asignado el personal acorde al departamento y se han agregado los departamentos acorde a las necesidades de la empresa, entonces cada quien sabe cuáles son sus tareas, cada quien sabe cuáles son sus responsabilidades, sabe hasta dónde debe llegar y qué es lo que debe cumplir. Por eso acá nos está diciendo que delimita funciones y jerarquías. Son indispensables para trabajar eficientemente. Ya vimos ese punto anteriormente y dice, el dueño dirige o conoce a los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay una buena estructura. Bueno, en empresas pequeñas, porque en empresas grandes a veces pues, no se tiene relación con todos. A veces no se maneja la información de todos los trabajadores. Entonces no puede haber acceso, pero es porque la empresa es demasiado grande. Los propietarios, dice, los problemas, perdón, de producción, finanzas, ventas y personal son tan reducidos que el propietario puede resolverlos y realizar las actividades inherentes a estas funciones. Entonces vemos que sí van a haber problemas, sí se van a presentar algún tipo de situaciones, pero el dueño, en la jerarquía, el superior, pues va a poder resolver porque va a haber una buena estructura organizativa. Entonces, esa es la importancia de saber delegar,
de saber distribuir al personal, de saber asignarle un trabajo en específico, de poder distribuir a las funciones o responsabilidades acorde a los distintos cargos o puestos que se deben desarrollar. Entonces, esto es la importancia del por qué surgen las áreas funcionales. Pero de hecho, pues eso no es solamente lo más importante, ¿verdad? Ahora, para poder distribuir o para poder agregar o poder asignar un cargo o puesto y delegar tareas o responsabilidades, todas las empresas realizan dos procesos y existe el proceso de reclutamiento y el proceso de selección del personal. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Ahora vamos a ver cuál es la base de estos procesos. Todas las empresas en algún momento van a llegar a necesitar personal en diferentes áreas, o sea, cual sea el área, van a necesitar ocupar personal. Para poder agregar personal a las distintas áreas, ellos tienen que hacer una evaluación previa y saber si la persona es apta para ocupar dicho cargo o puesto. Entonces, al hacer ese sondeo, ellos hacen o antes de contratar personal para los distintos departamentos, ellos llevan a cabo dos procesos, el reclutamiento y la selección del personal. ¿Esto es lo mismo? No, no es lo mismo hablar de reclutar que de seleccionar. De hecho, ninguna de las dos etapas o fases nos indica que la persona pues vaya a ser contratada o que la persona ya forme parte del equipo profesional de la empresa. No nos confirma. Entonces, esto solamente es parte del proceso que las empresas realizan para captar la atención de todos aquellos interesados en ocupar cualquier cargo o puesto dentro de la empresa. Y ya luego, cuando ellos han hecho ya el proceso de reclutamiento, entonces ellos proceden a la selección y a través de la selección la contratación del personal. Pero previo a eso no hay contratación. Entonces, ¿en qué consiste cada una de las dos fases? El primero, reclutamiento. Miren, pues yo creo que todos lo han visto y de hecho algunos hemos optado a algún puesto laboral a través del proceso de reclutamiento. Y yo sé que a veces en el periódico, en una revista, de repente en un anuncio de alguna página de internet, de repente en algún volante, algún afiche, de repente en algún poste o alguna pared, usted vio un anuncio en donde dice empresa X contratará personal y enlista ahí el tipo de profesional que quiere. ¿Qué ofrecemos? Y entonces da todo lo que la empresa está ofreciendo para ocupar el cargo puesto. Allí lo que está haciendo la empresa es reclutar, es decir, atraer a personas interesadas o que deseen laborar para la empresa y obviamente que quieran ocupar algún cargo puesto dentro de esta. Entonces, el propósito del reclutamiento es atraer para que posteriormente se vaya al proceso de selección, porque obviamente van a llegar personas con diferentes títulos profesionales, personas con diferentes habilidades y destrezas, con diversas capacidades. Entonces, la empresa posteriormente va a pasar a la selección. Entonces, por eso aquí nos dice, es un conjunto de actividades cuya finalidad es atraer personal debidamente calificado para ocupar puestos dentro de la organización. Pero aquí no nos está diciendo que las personas que lleguen pues ya van a ser trabajadores de la empresa. En algunos casos, si reúnen los requisitos del cargo o puesto que se pretende ocupar, pues definitivamente van a llegar a ser parte de la empresa o del equipo. Pero de lo contrario, pues se va a hacer una evaluación de todos los candidatos que llegaron a través de la selección. Entonces, ya la empresa hizo la parte del reclutamiento, que es atraer, que es llamar o dar a conocer el cargo opuesto a través de los diversos medios. Luego, ¿qué procede? Luego de haber hecho esto, entonces la empresa se va a la selección. Resulta que hicieron el anuncio, publicaron el cargo puesto y la vacante. Entonces viene la persona o todo aquel que esté interesado y envía su currículum vía correo electrónico, fax, va de manera presencial según la instrucción dada. Y entonces ahí ya se va a la selección y dice,
Es un conjunto de etapas y técnicas mediante las cuales se realiza una evaluación de las características y aptitudes de los candidatos y se elige al idóneo. Entonces, ya la empresa hizo el reclutamiento, la empresa tiene al alcance diferentes currículum. Los currículum son expedientes personales, ¿verdad? Entonces, ya tiene la empresa varios y empiezan a seleccionar. Ah, bueno, entonces se va a contratar personal para tal cargo o puesto, la persona tiene que reunir tales requisitos, la persona tiene que, por ejemplo, qué sé yo, ser mayor de edad, tiene que tener vehículo propio, tiene que tener tal profesión, tiene que tener experiencia, y entonces empiezan a calificar y a seleccionar a aquellos que cumplen en su mayoría con los requisitos que exige el puesto. Entonces, allí se hace el proceso de selección y cuando se va seleccionando, luego de eso, imagínense que llegaron 10 currículum, de los 10 solo se seleccionaron 2 y de esos 2 se va a una comparación, quién es el que más califica y ya luego pues ya se va a un proceso, un periodo de prueba y pues por último se da la contratación. Pero toda empresa tiene que hacer o realiza un proceso de reclutamiento y selección del personal de tal modo que ubique en cada uno de los departamentos o áreas de la empresa, que ubique a personal debidamente capacitado y calificado para ocupar el cargo o puesto. Entonces, esto es parte del proceso que nosotros vemos. Entonces, es ahí donde la empresa, a través del proceso de reclutamiento y selección, pues hacen el proceso adecuado y posteriormente la contratación. Ahora bien, no me voy a detener tanto acá porque más adelante vamos a estar viendo en las siguientes guías de estudio, vamos a hablar de la ARH, que es la Administración de Recursos Humanos, y ahí vamos a estar viendo las técnicas de selección, reclutamiento y selección del personal. Ahora bien, después de que la empresa ha realizado el proceso de reclutamiento y ha seleccionado personal, entonces la empresa se va a lo que es la administración de sueldos y salarios, prestaciones, administración de nóminas. Entonces, como bien saben, pues cada trabajo es digno de un salario, esto lo dice el Código de Trabajo, y bueno, para regular la relación patrono-trabajador también es importante que ustedes sepan existe el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es la institución creada con el fin pues, de que si en algún momento se presenta algún tipo de anomalía, algún tipo de reporte, algún tipo de insatisfacción por parte del trabajador, el Ministerio de Trabajo pues visita a la empresa y evalúa qué es lo que está sucediendo. Entonces es como un intermediario entre el patrono y el trabajador. Pero también en Guatemala la ley habla, bueno, está el Ministerio de Trabajo y existe el Código de Trabajo, el cual regula la relación patrono-trabajador. Es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Y les invito a ustedes que puedan adquirir un código de trabajo, o esto por cultura general, que empiecen a leer y que conozcan cuáles son los derechos, pero también qué obligaciones contraemos al momento de, pues, llegar a un convenio con algún patrono. Siempre se pacta una relación laboral, patrono-trabajador, y esto pues queda plasmado a través de un documento legal que es el contrato o convenio laboral. La ley también habla, por ejemplo, de cuántas horas debemos laborar. Según la ley, debemos laborar 8 horas diarias. Si laboramos después de esas 8 horas, son horas extras. La ley habla de un sueldo máximo, de un sueldo mínimo para el sector público, privado y el área de maquilas. La ley habla de que tenemos derecho a las prestaciones de ley. A continuación, pues vamos a ver una tabla con las prestaciones de ley que están autorizadas en Guatemala. Algo muy importante es que la ley puede decir una cosa, ¿verdad? En este caso sería que hay 8 prestaciones de ley, pero si nosotros firmamos un contrato, dependiendo del tipo de contrato o convenio laboral, si lo firmamos y aceptamos las condiciones que el patrono nos está estableciendo, y ahí dentro de esas condiciones dice que no tendremos prestaciones, pero nosotros firmamos, entonces llegamos a un mutuo acuerdo. No sería correcto, ¿verdad? Que ya después usted quiera reclamar o exigir derechos cuando en realidad usted aceptó las condiciones laborales que se le plantearon. Entonces es importante que conozcamos ese sistema, ¿verdad? Y por eso les digo, les invito a comprar un código de trabajo y que lo empiecen a leer y así conocer cuáles son esos derechos y obligaciones que vamos contrayendo como profesionales y siendo parte de, qué sé yo, cualquier empresa. Ahora dice, administración de sueldos, salarios, prestaciones, administración de nóminas. Y dice, es el conjunto de técnicas cuya finalidad es lograr una retribución más justa. Vea, ahí está hablando
de un pago justo, de un pago equitativo, es decir, que dependiendo el trabajo que se realice, pues así sea la retribución económica que reciba la persona. Y aquí vamos a esclarecer algunos puntos. Mire, pues, sin afán de menoscabar, sin afán de ofender sensibilidades, tenemos que comprender que bueno, todo trabajo dignifica a la persona, pero hay trabajos, hay cargos o puestos, perdón, en donde la responsabilidad es mayor, en donde el compromiso, por ejemplo, a un gerente, usted ve que un gerente pues no está realizando ninguna clase de esfuerzo físico, ¿verdad? Él no está realizando tareas pesadas. Usted dirá, no, pero es que no hace nada, este solo está firmando, qué sé yo, documentos o solo está, pues no, en realidad no tiene mucha responsabilidad o tarea física que realizar. Aparentemente, responsabilidad y tarea física, no, pero la responsabilidad administrativa que conlleva su cargo o puesto es bastante fuerte. Por ende, hay cargos o puestos que también requieren de un nivel académico o un nivel profesional bastante mayor. Y si no se posee el conocimiento y la capacidad intelectual, pues obviamente no se puede desenvolver la tarea, las tareas o las responsabilidades que conlleva. Entonces, no es lo mismo hablar en cuanto a sueldos, ¿verdad? Ustedes, de un gerente, de un administrador de empresas, a personal de mantenimiento. Vuelvo y repito, yo no estoy menospreciando o inferiorizando cargos opuestos, pero hablemos de una realidad. El gerente ve aspectos legales, el gerente ve procesos administrativos, el gerente trabaja con el personal, el gerente tiene que tener un conocimiento, un nivel intelectual bastante alto. En sí, pues del gerente dependen muchos aspectos del desarrollo y el crecimiento de la empresa. Entonces, el sueldo de un gerente obviamente va a ser bastante superior. Tiene que tener una especialización profesional. Entonces, a diferencia pues de aquella persona que su trabajo, si bien es cierto, es físico, pero su trabajo gira en torno a mantener sin polvo algunos muebles, mantener limpias algunas áreas, barrer, trapear. Sí, hay un desgaste físico, estoy siendo clara en que sí es cierto, pero no conlleva a una gran responsabilidad. Entonces, esos son algunos puntos que nosotros debemos comprender y ahí es como se trabaja los sueldos, las prestaciones, se hacen cálculos, dependiendo los grados de dificultad o las responsabilidades que conlleve el trabajo asignado, ¿verdad? Ustedes, entonces, dice, el conjunto de técnicas cuya finalidad es lograr una retribución justa y equitativa, es decir, que haya igualdad, pero en estos casos no va a proceder a hablar, no es correcto, podría decir yo, que yo les hable de una igualdad en cuanto a montos y salarios, no es lo mismo. Entonces, consideremos estos puntos, ¿verdad? Para que luego pues no se vaya a malinterpretar la información. Entonces, todo va a depender de esa capacidad, de ese cargo o puesto que se esté desarrollando o que se esté desenvolviendo, ¿verdad? Ustedes, porque ya les puse dos claros ejemplos de si bien es cierto el segundo caso, vemos que es un puesto donde requiere de mucho esfuerzo físico, hay mucho cansancio, pero en realidad no hay un conocimiento, una capacidad intelectual. Entonces, eso es lo que hace la administración de sueldos y salarios. Y entonces se empieza a ver que dependiendo de las funciones, dependiendo de las responsabilidades, dependiendo del nivel jerárquico, entonces así sea la retribución más justa, el pago respecto a las tareas que se realizan. Antes el sistema de pagos era a destajo, era por tarea, es decir, que, por ejemplo, le decía, mire, siembre este terreno y dependiendo su siembra le voy a pagar tanto. Era un ejemplo, eso es un ejemplo que yo les doy. Ahora ya no es así, ¿verdad? Porque ya les dije, la ley establece a través del Código de Trabajo un sueldo máximo, un sueldo mínimo, prestaciones de ley, habla de lo que es al sector maquilas, cuánto deben ganar,
Y como ya les dije también, pues habla de los contratos o los convenios laborales y es parte de la relación o el sistema en donde queda pactado ese compromiso que adquiere la empresa y que obviamente el trabajador acepta, ¿verdad? Ustedes, porque nadie pues somos obligados, todos tomamos una decisión y en este caso, pues bueno, me parecen las condiciones, acepto lo que la empresa me está planteando y entonces ya yo desestimé lo que dice la ley al momento de aceptar ese compromiso. Entonces sería irónico, ¿verdad? Ustedes que uno exija más de lo que uno ya llegó a un acuerdo, ¿verdad? Ahora, el contrato laboral es un documento legal y en donde ambas partes se comprometen y llegan a un mutuo acuerdo, es decir, ambos aceptan lo que ya está pactado. Dice, también se le denomina administración de retribuciones o compensaciones. Las funciones básicas son la evaluación de puestos, encuestas salariales, análisis de puestos, salarios incentivos, evaluación del desempeño y administración de nóminas. Pero aquí pues ya no me va a dar tiempo de abarcar todas, las vamos a ir viendo en las siguientes clases. Y veamos el primero, que es la evaluación de puestos. Hay algo que se llama valoración y otro es, una cosa es evaluar y otra cosa es evaluar. Entonces, cuando se evalúa, se está haciendo una supervisión, una inspección, se está llevando un proceso de control, pero cuando se evalúa, se le está dando un valor, ¿sí? Ahora, ¿cómo se le da un valor? ¿Cómo se le atribuye valor al cargo puesto? En este caso sería en un enfoque económico. Entonces, se tiene que analizar y se tiene que conocer qué tareas o qué responsabilidades se deben realizar. Y por eso yo les colocaba el ejemplo de un administrador, del gerente de la empresa al que trabaja en el área de mantenimiento. Si bien es cierto, ambos realizan trabajo, uno de desgaste intelectual, como más de responsabilidad y compromiso legal, y el otro es más físico. Pero obviamente al momento de evaluar los puestos, ¿quién tendría un grado mayor de dificultad? Yo creo que por no limpiar o barrer un área, un salón, una esquina o un espacio de trabajo, definitivamente no van a procesar a ninguna persona, ¿verdad? Ustedes, pero ya por un desfalco, un desfase financiero, definitivamente sí habrá un proceso legal. Entonces, a ese punto vamos, de que cada cargo puesto tiene un nivel jerárquico, un nivel de responsabilidad. Entonces, estamos viendo este tema, está bastante interesante, pero nos vamos a detener hasta acá por cuestión de tiempo. Así que con esto concluimos la primera parte de la guía de estudio número 4.